En esta oportunidad vamos a tratar el tema de transporte de sedimentos. Nosotros somos el grupo 5 del curso de hidrología. Vamos a iniciar con lo que es la definición. ¿Qué son estos sedimentos? Obtienen el nombre de sedimentos los materiales sólidos que se acumulan sobre la superficie formada por la degradación, erosión, desgaste de suelo o rocas que son transportadas por los vientos y por las aguas que escurren y son depositados en los cauces de los ríos, y estos llegan hasta el mar logrando una sedimentación y logrando una cuenca sedimentaria. Y por su manera de comportarse, las partículas sedimentarias se pueden diferenciar de dos tipos de transporte de sedimentos: el de fondo y el de suspensión. Se dice el de fondo porque son partículas de mayor volumen y peso, como pueden ser las gravas y arenas, y por tener mayor densidad, estas precipitan en el agua y obtienen el nombre de el de fondo. Y por lo contrario, el de suspensión presentan menor volumen y menor peso, por lo que presentan características de material más fino, como son los limos y las arcillas, por lo que, por tener una menor densidad, estas permanecen en suspensión. Así también es muy importante conocer el origen de estos sedimentos. Estos pueden ser de origen natural o de origen artificial. Se habla de origen natural cuando intervienen los fenómenos como son los vientos y la precipitación. Y mientras más fuerte sea la intensidad de estos fenómenos, estos van a lograr desprender más las pequeñas partes del suelo, es decir, va a existir mayor erosión, por lo que van a ser transportadas y van a lograr una sedimentación. En cuanto al origen artificial, es cuando hay una intervención antrópica. Esta puede ser por explotación de canteras, construcción de carreteras, construcción de canales o presas hidráulicas, entre otras. El estudio de transporte de sedimentos es importante para aumentar la vida útil de cualquier proyecto principalmente. Es decir, es importante en la solución de los siguientes problemas de ingeniería hidráulica, como son los proyectos de ingeniería de ríos, que consisten en la protección de taludes contra la socavación, como se puede ver en la figura, o el mejoramiento de canales para navegación, el diseño de bocatomas en ríos que transportan sedimentos o estructuras de control de inundaciones. Así también en estructuras de represamiento de ríos, como pueden ser las presas, los vertederos o también llamados aliviaderos o barrajes, entre otros, como se puede ver en la imagen. Así también para estructuras de cruce de ríos, como son los diseños de los puentes, diseño de líneas de tuberías, como se puede ver en la imagen, debido a que si no se realiza este estudio de transporte de sedimentos, la vida útil de cada proyecto o estructura va a ser menor de la que está proyectada, debido a que estas van a intervenir o van a dañar dicho sistema. Así también se tiene la estructura de los puertos. Estas pueden ser puertos ubicadas en márgenes de los ríos, que principalmente deben ser protegidas contra la deposición de estos sedimentos. Así también en reservorios, que se debe diseñar estructuras que eviten el ingreso de sedimentos al reservorio y así evitar la reducción de la vida útil de este reservorio y más por el contrario, aumentarla. Así también en canales de irrigación, donde se debe tener en cuenta el diseño adecuado de la bocatoma o el diseño de alguna estructura de sedimentación antes del ingreso al canal principal para evitar cualquier daño a dicho canal y así lograr una vida útil mayor en dichos canales o reservorios o estructuras o
proyectos. Bueno, acá seguimos con la clasificación de los sedimentos. ¿Qué es la clasificación de sedimentos? Bueno, esto va con el transporte de sedimentos que puede generar, pues, no río, en un río y puede dar dos motivos. Uno de ellos es por el modo de transporte y el origen de material, como observamos en la imagen. Luego tenemos lo que es el modo de transporte que viene, ¿no? Como las partículas van transportándose al lecho de río y esto va a ir formando una suspensión seguida por el flujo de río. Y en el fondo van a trasladar de un lugar a otro a través del flujo de río que va a ir rodando y deslizándose, ¿no? Esto de acuerdo al autor de Siancas en 2018. Y también tiene otro origen que es el material. Bueno, en esto de acá ya que es el material, viene a ser sobre el lavado de las partículas muy finas como limos o arcillas que van a ser transportadas a la suspensión, donde las partículas que tengan diámetro de menor de 0.0625 milímetros serán consideradas como partículas de lavado, y esto es de acuerdo a Siancas en 2018. Como podemos observar en la imagen, tenemos el hecho de suspensión en el fondo, el lavado en suspensión y cómo va a ir el transporte, y esto va a originar los sedimentos. Bueno, luego tenemos la clasificación de los sedimentos de acuerdo a Vázquez 2018. Él nos menciona que los sedimentos no cohesivos o reaccionante. Esto quiere decir que va a tener un flujo de agua para moverse o transportar tales partículas en función al peso de cada una de ellas y va a depositarlos, ¿no?, en el directo a una de estas. Y viene luego el sedimento cohesivo. Ya esto ya va a abarcar lo que es separado o arranques del conjunto formando una fuerza, ¿no?, que va a ir del peso a cada uno del grano y resistente a las fuerzas de arrastre y la suspensión causadas por el flujo de agua, como observamos en la imagen. Luego tenemos acá las características de las partículas sedimentarias que vienen del tamaño y la forma. En el tamaño podemos encontrar el diámetro nominal que va con la ecuación correspondiente. También tenemos al diámetro de cribado, también que tiene una ecuación que va nominal. Y también tenemos al diámetro de sedimentación equivalente, el diámetro de desviación de estándar de sedimentación, las dimensiones triaxiales y el factor. Y luego tenemos a la forma, ¿no? Como vemos en la imagen, tenemos cómo va los sedimentos formados y también tenemos que cómo se va a calcular esto por un factor de forma SF que va, y con la ecuación, y también va a dar otra, la que es la esfericidad. Con esta ecuación se va a calcular para cualquiera. Principales métodos para el cálculo de transporte de sedimentos. El primero es el método USLE y RUSLE 2, que va a ser el cálculo de sedimentos erosionados brutos a partir del factor de erosividad de la lluvia, del suelo, de la longitud de la pendiente, de la inclinación de la pendiente, de la cobertura vegetal y del factor de prácticas de conservación, que está expresada en la ecuación 1. Vamos a ver que los factores se hallan en función de otros datos, como por ejemplo el factor R depende de la precipitación, el factor K de cómo está constituido el suelo, por ejemplo con arcilla, limo, arena, materia orgánica, entre otros, el factor de cobertura que depende del NDVI, el factor LS que depende de la longitud y el ángulo de inclinación de la pendiente o la cuenca. Y vamos a ver que todos estos se pueden compilar mediante softwares de procesamiento que nos van a través de imágenes satelitales, nos van a dar nuestra respuesta, ¿no? Luego vamos a hallar el índice de entrega de sedimentos para nuestra cuenca, que está expresada en la ecuación, que va a ser el porcentaje total de material movilizado de la cuenca, que va a depender de la superficie de la cuenca, de la pendiente del curso principal y del coeficiente de bifurcación de la red hidrográfica. Una vez hallado esto, vamos a hallar el cálculo de aporte de sedimentos, que es lo que necesitamos, que va a ser expresado con el volumen de sedimentos erosionados multiplicado por el índice de entrega de sedimentos que hemos hallado. Aquí tenemos algunos ejemplos en la imagen de la izquierda. Los sedimentos son
que aportan más son los de color rojo, y en la cuenca de la derecha los sedimentos que aportan más o son mayores a 50 son los que están al medio de la cuenca, son los más erosionados. Luego tenemos las ecuaciones de transporte de fondo, que van a depender de la circulación del agua y de qué tipo de sedimento estamos hablando. También van a depender del tipo de corriente natural y la relación entre el transporte de sedimentos y algunos parámetros hidráulicos y sedimentológicos de acuerdo a Graf. Luego vamos a tener la ecuación de Meyer, Peter y Müller, que es a partir de gastos, pendiente, tirante y materiales de diámetros entre 0.4 a 30, ¿no? Esto es para canales rectangulares. La primera que vamos a hallar es la descarga de sedimentos, el QBF, que va a depender del peso específico del agua, del sedimento, de los coeficientes de rugosidad de las partículas, el fondo del cauce, de la pérdida de energía por fricción y del tamaño de partícula de 50, ¿no? Una vez hallado el QBF, vamos a reemplazar algunos límites que nos da este método y vamos a hallar el gasto, y el gasto va a ser el QBM igual al QBF multiplicado por 1 sobre W multiplicado por W, que es el ancho de la corriente. Otro método es la ecuación de Bagnold 1980, que relaciona el gasto de energía a la tasa de trabajo, y esto se aplica a corrientes con distribución unimodal o bimodal, que el tamaño de partículas es de una o dos clases con frecuencia máxima. Aquí haya la descarga unitaria en función de la potencia del tirante, del valor de referencia del diámetro de la partícula y de la proporción del peso del sedimento. Esto lo va a hacer con valores de referencia de un estudio de Williams de 1970, y aplicando estos parámetros límites, la ecuación le queda la siguiente al fin, que el valor crítico, aplicando los valores críticos, va a ser que el QC es igual a 0,26 por la densidad de las partículas sedimentables sobre la densidad del agua, menos 1 a las 5 tercios por las partículas de diámetro menor o igual a 40% a la 3 medios entre la pendiente a las 7 sextos. Y al final la descarga del arrastre de fondo de este método va a ser el QBM, que es igual al QBV o al QC por la densidad de las partículas entre la gravedad por el ancho en el fondo. Otro método es la ecuación de Yailing de 1963, que va a depender de la velocidad de cortante del flujo, de una multiplicación de A por B, que va a ser el teta, que va a estar en la ecuación, que son factores adimensionales del YM y el CR, que es el número de movilidad y la fusión de shields, y de la viscosidad, dándonos al final que el gasto total del sedimento en el fondo va a ser el QBM, que va a ser igual al QBF por 1 sobre la gravedad por el ancho en el fondo, W. Otra ecuación es la de Parker y otros. Esta va a estar en función a la distribución del tamaño, al esfuerzo hidráulico normalizado y al esfuerzo hidráulico adimensional para las partículas de 50. Con esto haya el QBM, y luego de hallar el QBM haya la descarga de arrastre del fondo, que es el Q mayúscula BM, que va a ser igual al Q minúscula BM por la longitud en el fondo.